Mami, ¿por qué giran las ruedas de los autos? Uno de mis mellizos me preguntó eso el otro día. Los niños siempre suelen hacernos muchas preguntas, en esta etapa más rica de la infancia, el de los porqués. ¿Y nosotros qué le respondemos? ¿Qué hacemos si no sabemos la pregunta? Esas son las oportunidades que la vida nos da en casa para poder desarrollar en ellos la curiosidad, el pensamiento profundo. Pero muchas veces esas instancias pasan por nuestras narices y nosotros, a veces por el ritmo acelerado de nuestras vidas o muchas cosas que tenemos que hacer, saltamos esta oportunidad. Pero es importante que cada vez que tu hijo te haga esa pregunta, ¿tú qué le respondes? ¿Pasas de largo? ¿Te dedicas a investigarla con él? Vamos a ver por qué es importante en esta vitamina profundizar en las preguntas que nuestros hijos nos hacen. Desde hace 10 años que trabajo en educación. He trabajado en colegios, universidades, haciendo asesorías y siempre investigando sobre qué pasa en el aula, cómo podemos formar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, cómo podemos formar ciudadanos del mundo con habilidades socioemocionales y prepararlos para la vida. Y hace 2 años también que me convertí en madre. Y muchos de mis amigos y conocidos siempre me están preguntando, ahora que estamos en medio de esta pandemia, Nati, ¿cómo puedo educar a mi hijo en casa? Y educar en casa, no estoy hablando de enseñarles a poner la mesa, a guardar sus juguetes. Estoy hablando de algo más profundo. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos el amor por aprender? Y que ese amor, esa sed de conocimiento se mantenga en el tiempo. ¿Cómo podemos nosotros como padres sembrar esa semilla en nuestro hogar? Y sembrar esa semilla se hace desde que los niños, nuestros hijos, son muy pequeños. Es las interacciones con los padres, con la mamá, con el abuelo, con los tíos, hasta con los amigos de la familia. Son esas interacciones las valiosas que ayudan a nuestros hijos a desarrollar el pensamiento y el amor por aprender. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Tenemos que dejar de trabajar y educar a nuestros hijos en casa? ¿O planificar alguna actividad sofisticada, elaborada, después que tenemos una ardua jornada de trabajo y tener que llegar a hacer actividades con nuestros hijos? La verdad es que no se sabe con certeza cómo podemos desarrollar este pensamiento, pero sí la investigación y todo lo que nos ha llevado a elaborar la neurociencia con las nuevas teorías del aprendizaje, dicen que los padres sí podemos hacer 3 cosas, 3 simples cosas para desarrollar el pensamiento profundo en nuestros hijos. Y la buena noticia que son muy fáciles de aplicar en casa, porque siempre las hacemos con nuestros hijos. Hay 3 interacciones claves que son para desarrollar el amor por aprender. La primera es cómo respondemos las preguntas de nuestros hijos. La segunda, cómo conversamos con ellos. Y la tercera, cómo los elogiamos. Vamos con la primera. La idea de que ese tema que ustedes investiguen puedan ir tirándole del hilo, del ovillo. Por ejemplo, si tu hijo te pregunta, ¿cómo giran las ruedas del auto? Como me preguntó mi mellizo. Yo le respondí, no lo sé, investiguémoslo. Y lo investigamos juntos. Incluso aprendí teorías, leyes matemáticas, que no es mi área para nada, pero me sirvió para aprender algo nuevo con mi esposo. Y no hay nada, papá y mamá, más emocionante que ver cómo tus hijos construyen esa visión del mundo, cómo ellos celebran y ríen con sus aprendizajes. Y en esto de cómo armar su pensamiento, viene la segunda clave. ¿Qué conversamos con ellos? Las investigaciones nos dicen que es bueno ayudarle a los niños a poner en palabras su pensamiento.
no solo porque profundizan más su conocimiento y a nosotros nos sirve para ir tomando la temperatura si entendió o no entendió un tema, sino que para el niño verbalizar lo que piensa lo ayuda a armar y construir y organizar de mejor manera su pensamiento. Por eso es importante las conversaciones que tenemos con nuestros hijos. ¿Y qué mejor hacerlo cuando, por ejemplo, le leemos un cuento? Nuestros hijos, cuando les leemos un cuento, es una gran oportunidad, o cuando le leemos cualquier tipo de literatura, es una gran oportunidad para conversar con ellos. Porque, por ejemplo, le podemos preguntar, ¿cómo se llamaba el personaje del libro? ¿En qué te pareces tú al personaje del libro? ¿Cómo tú crees que se sintió en esa situación? ¿Te gustó la historia? ¿Qué autor la escribió o autora? ¿Tú has leído más libros de esta autora? ¿Estos libros se parecen entre sí o no? ¿O te suenan diferentes? Y así con cualquier obra, no solamente un libro, una obra de teatro, una canción, cualquier obra artística se puede transformar en una oportunidad para que tu hijo vea que estas cosas no están escritas por superhéroes, sino de seres humanos igual que ellos, de carne y hueso, y que ellos también pueden construir sus propias historias. Y así vamos con la tercera clave. La tercera clave para educar en casa a nuestro hijo, para fomentar su curiosidad, son los elogios. ¿Te ha pasado alguna vez que tú, cuando elogias, hay algunos elogios que no son tan buenos, sino que son contraproducentes? Y la ciencia nos ha ayudado a investigar sobre eso, sobre todo la doctora Carol Dweck, con su teoría de la mentalidad de crecimiento. Hay elogios que a tus hijos, en vez de favorecerlos, solamente los ayudan a mantenerse a raya de los desafíos y no querer investigar más allá. Por ejemplo, cuando tú elogias como papá o mamá, o incluso los abuelos, cuando le dicen a tu hijo, ¡qué inteligente eres! ¡Qué genia! ¡Qué genio! Cuando tú haces estos tipos de elogios hacia su inteligencia, el niño después no quiere decepcionarte a ti, ni al mismo de la imagen que construye. Los científicos nos dicen que más que elogiar la habilidad, tenemos que elogiar el esfuerzo que ellos hacen. Por ejemplo, el esfuerzo que hace cuando hace un trabajo. Oh, veo que te esforzaste mucho. ¿Cómo le pusiste empeño a eso? Muy bien. Así que ojo papá y mamá cuando elogien a sus hijos. Lo más importante es poner nuestros elogios en los esfuerzos que ellos hacen. Entonces cada vez que hagamos una actividad en casa con nuestros hijos, hijas, elogiemos su esfuerzo, porque así el niño cada vez se va a poner metas más amplias de lo que él quiere lograr. Espero que esta vitamina de cómo criar hijos curiosos te haya ayudado. Recuerda las 3 claves. Primero, responder a sus preguntas. Segundo, conversar con ellos. Y tercero, elogiar su esfuerzo. Todo esto me inspiré en el libro Cómo educar hijos curiosos de Elina Furman, que te lo dejo y te dejo mi correo si lo quieres obtener. Muchas gracias, papás de Infant School.